Muy buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar sobre el taller 1 del tercer periodo, expresiones algebraicas. Bienvenidos al tercer periodo. Dentro del pensamiento numérico y pensamiento variacional tenemos las expresiones algebraicas, que realmente son la combinación de signos, coeficientes numéricos y partes literales. El álgebra es la expresión alfanumérica de enunciados o operaciones matemáticas. Una expresión algebraica, como su palabra indica, es números, letras y signos que pueden estar solos, monomios, en dos términos, binomios, tres términos, trinomios, o cuatro o más términos, polinomios. Pero, ¿en qué se aplica? Bueno, la mayoría de matemáticos, cuando nos hablan de enunciados, por ejemplo, la suma de dos números, podemos utilizar las letras A más B o X más Y si desconocemos los números y se interpretan como ecuaciones o enunciados algebraicos. Tenemos el ejemplo acá del área de un rectángulo cuyo largo es Y y su ancho es X. Entonces, su área sería XY. ¿Por qué no se utiliza el por? El por en la expresión algebraica se puede confundir con la letra X. Entonces, siempre que se van a representar multiplicaciones, se utiliza punto o se deja XY en el caso del área del rectángulo. Decía que una expresión algebraica está formada por términos, por ejemplo 3AB, que sería un monomio, 4XY, otro monomio, 2x a la 2, otro monomio, 5ab a la 3, otro monomio. Siempre que hayan términos sin signos, solo parte numérica, signo, coeficiente, parte literal, estamos hablando de monomios. Cada término está compuesto por un signo que puede ser negativo o positivo, por un coeficiente que puede ser un número real, puede ser fraccionario, y por una parte literal, que puede ser 1, 2, 3, 5, 7 o más letras, siempre y cuando no estén separadas por signos. Por ejemplo, en el término 4XY, el signo sería positivo, el coeficiente sería el 4 y la parte literal XY. Otro ejemplo. En el término, por ejemplo, menos 5x a la 3y a la 2. Signo negativo, coeficiente 5, la parte literal x a la 3, y a la 2. Otro ejemplo que había antes de ver el video es cómo hallar el volumen de una caja. Por ejemplo, en este caso este prisma, que es como una caja, su área de base es cuadrada del lado y su altura es 2. Ustedes saben que siempre que hallemos volumen, estamos hablando de largo por ancho por alto. En este caso sería y por 2. Y eso nos daría que el volumen es igual a 2y a la 2. Bueno, antes de seguir vamos a trabajar con este video, un enlace donde nos explican qué es realmente el término algebraico. Les vamos a esperar un momentico. Hoy parece que la conexión sí nos favoreció. Ayer estuvo muy pésima y no se pudo hacer muchas cosas. Hoy espero que podamos ver tanto los videos de enlace como despejar dudas o inquietudes de ustedes.
Bueno, muchachos, los que están en el lobby, ya un momentico ya les digo para que sigan. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de lenguaje algebraico y ahora veremos la primera parte de este curso. Y primero que todo pues les aclaro qué es lo que vamos a ver en este curso. En este curso la idea es que al final de todos los videos ustedes aprendan a escribir en lenguaje algebraico expresiones como estas. Por ejemplo, la suma de dos números es 6. ¿Cómo se escribirían en álgebra? Tres números consecutivos suman 153 o el cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces vamos a aprender a escribir cualquier expresión en forma algebraica y en este video vamos a realizar lo más sencillo, pero primero que todo vamos a hablar de qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico consta principalmente de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. Bueno, claro que generalmente lo más usado son las letras del alfabeto, o sea, la A, B, C, D, todas las letras de nuestro alfabeto. Además, la principal función del lenguaje algebraico es estructurar un lenguaje que ayude a generalizar las operaciones. Para esto, los invito a que vayan al video de introducción del lenguaje algebraico, porque allí vamos a hablar de las operaciones y de los nombres que se utilizan en cada operación, porque lo tenemos que saber muy bien. Y ahora sí, pues vamos a empezar. Entonces, primero que todo, las letras se utilizan para simbolizar cualquier número. Por ejemplo, si a mí me dicen un número cualquiera, escriba en lenguaje algebraico un número cualquiera. No se escriben números, sino se escriben letras del alfabeto griego. O sea, si a mí me dicen escriba un número cualquiera y yo escribo la A, está perfecto porque la A o las letras simbolizan cualquier número. O sea, la letra yo la puedo cambiar por el número que desee. Si alguien me dice, no, es que yo quería ir al número 10, sí, pues es que la A en ese caso vale 10. O si alguien estaba pensando en el número 20, pues es que en ese caso la A vale 20. No se vayan a confundir pensando que la A vale 1, que la B vale 2, que la C vale 3 y así sucesivamente. Puede ser un error muy común, pero la A puede tomar el valor que quiera, lo mismo la B, la C y la D. O sea, en algunos ejercicios la A va a valer 5, en otros va a valer 20 o un medio o menos 42. Lo mismo la B, la C y la D. Entonces, vamos a tomar primero que todo como que un número cualquiera es una letra. O sea, cada que ustedes vean una letra, estamos hablando de un número cualquiera. Y bueno, empecemos de una vez a practicar escribiendo en lenguaje algebraico las siguientes frases. Obviamente, como les decía al comienzo del video, pues obviamente esto es lo más sencillo. Vamos a ver estas frases y otras más en este video. Entonces, ¿cómo se escribiría un número cualquiera? Se puede, como les decía, escribir cualquier letra. Por ejemplo, una respuesta A. ¿Esto cómo se lee? Un número cualquiera. Si alguien escribe, por ejemplo, B, también está perfecto, porque recuerden que la letra puede tomar un número cualquiera, o la X, o la Y, o cualquier letra podría ser una respuesta correcta. Vuelvo a decirles, si a mí me dicen un número cualquiera, yo puedo escribir la X, porque la X va a tomar cualquier número. Acordémonos que las letras toman cualquier número. Ahora, ya sabiendo que esto es un número cualquiera y esto también es un número cualquiera, lo mismo cualquier letra, vamos a empezar a escribir estas frases. Primero, bueno, algo que les quiero decir. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica, pero si ustedes quieren pueden, por ejemplo, pausar el video, tratar de escribir esto en lenguaje algebraico y mirar si les quedó bien. ¿Listos? Ese podría ser el ejercicio. Empezamos. La suma de dos números. Aquí podría decir la suma de dos números cualesquiera, ¿sí? La suma de dos números, ¿cómo se escribiría? Entonces, ya sabiendo que un número es una letra, ¿cómo hacemos para sumar dos números? Podemos escribir de la siguiente forma. Aquí está un número. Tengo que colocar otro número. No se puede el mismo número. O sea, si ya escribí la A, para escribir otro número no puedo volver a escribir la A, tengo que escribir otra letra. Por ejemplo, la B. Y como aquí dice que la suma de esos dos números, entonces escribimos así. Esto se lee la suma de dos números. Vuelvo a decirles porque cada letra toma el valor de un número. O si alguien, esta es una posible respuesta, pero la suma de dos números también se puede escribir como por ejemplo,
x más y. Eso también es la suma de dos números. ¿Por qué? Pues porque esto toma el valor de un número y esto toma el valor de otro número. Otra respuesta posible, por ejemplo, m más n. Lo importante es que diga en este caso el símbolo más. ¿Por qué? Pues porque dice que es la suma de dos números. Seguimos con el tercero, la diferencia de dos números. Entonces aquí ya debemos recordar lo que vimos en el video de introducción. ¿Qué quiere decir diferencia? Diferencia es el resultado de la resta. O sea, cuando ustedes lean esta palabra diferencia, les están diciendo resten. Ya. Entonces, voy a parafrasear esto que dice aquí. Haga una resta de dos números. Entonces, similar. Cojo dos números, por ejemplo, el número A y el número B, ¿sí? Porque estos son números, y hago una resta. Así se lee la diferencia de dos números. También podemos escribir x menos y o cualquier tipo de letras, simplemente deben estar restadas. Ya voy a acelerar un poquito. El producto de dos números. Nuevamente, en la introducción hablamos de que el producto quiere decir multiplicación. Entonces, aquí les están diciendo la multiplicación de dos números. ¿Cómo se escribe la multiplicación de dos números? Uno está acostumbrado a escribir, por ejemplo, así, A por B. Esto en álgebra ya no se vuelve a escribir, a pesar de que aquí sí efectivamente dice el producto o la multiplicación de dos números, ¿sí? Pero ya en álgebra se acostumbra a que la multiplicación no se escribe como X, sino se escribe como un punto, A por B. Y además, en álgebra se acostumbra que ni siquiera se coloca el punto, se escribe A, B. Siempre que encontremos dos letras seguidas sin ningún signo entre ellas, quiere decir multiplicación. O sea, ya no se escribe así, sino se escribe con un punto. Y además, ya no se escribe con un punto, sino generalmente se escribe así nada más. Aquí dice la multiplicación o el producto de dos números. También vuelvo a decirles que se puede escribir, por ejemplo, XY. Esto quiere decir el producto de dos números. ¿Por qué? Porque producto quiere decir multiplicación. Ahora, el cociente de dos números. Nuevamente, en la introducción ya hablamos de que el cociente tiene que ver con la división. Entonces, cuando leamos esto, nos están diciendo la división de dos números. ¿Cómo se escribe la división? Nuevamente, nosotros estamos acostumbrados a escribir la división de esta forma. Aquí efectivamente dice la división de dos números, pero ya en álgebra se acostumbra a escribirlo como fracciones, o sea, se acostumbra a escribirlo A sobre B. Y así se escribe la división o el cociente de dos números. Vuelvo a decirles, se puede escribir con cualquier tipo de letra, por ejemplo, X sobre Y. Lo importante en estos casos es que miren que estamos escribiendo las operaciones como se escribe en matemáticas. Suma, un más. Diferencia, un menos. Producto, ya no se escribe signo. Y cociente, una división. ¿Sí? Miren que eso es lo que estamos aprendiendo en este video. Siguiente, el doble de un número. Acordémonos que simplemente por lógica, para encontrar el doble de un número, ¿qué es lo que uno hace mentalmente? Por ejemplo, si yo les digo el doble de 10, yo sé que ya todos saben que es 20. ¿Qué operación mental hicieron ustedes para saber que el doble de 10 era 20? Lo que uno hace para encontrar el doble de algo es multiplicarlo por 2. Entonces, el doble de un número, o sea, vamos a multiplicar por 2 un número. ¿Cuál número? Cualquiera. ¿Cómo se escribe cualquier número? Con una letra. Esto se lee el doble de un número. O vuelvo a decirle, se puede escribir 12x o 2m. Esto se lee el doble de un número y esto también. Espero que les esté pareciendo sencillo porque esto lo vamos a utilizar en todos los videos y esto es la base y se lo tienen que saber muy bien para escribir cualquier expresión en forma algebraica. Y vamos a realizar otros 4 ejercicios para practicar lo más básico. Entonces, primero, el triple de un número. Ya saben que no les voy a dejar ejercicio de práctica, entonces pueden pausar y tratar de escribir esto en lenguaje algebraico. El triple de un número. Asimismo, como el doble quiere decir multiplicar por 2, el triple quiere decir coger un número y multiplicarlo por 3. ¿Cómo hacemos? Pues multiplicamos por 3, ¿qué? Un número. ¿Cuál número? El que sea. En este caso, por ejemplo, A. O también 3x. O también 3m.
Todas estas son respuestas correctas. Esto se lee el triple de un número, el triple de un número y el triple de un número. Ahora, la mitad de un número. Por ejemplo, vuelvo a preguntarles, ¿cuál es la mitad de 20? También estoy seguro que todos saben que la mitad de 20 es 10. ¿Qué operación se hace para encontrar la mitad de un número? Lo que uno hace es dividir por 2. Entonces, ¿qué hacemos con un número? Lo dividimos por 2. ¿Cómo hacemos para escribir qué es la mitad de un número? Se escribe de la siguiente forma. A dividido en 2 o X sobre 2, ¿sí? O cualquier número. Aquí dice la mitad de un número y aquí también dice la mitad de un número. Ahora, la tercera parte de un número también es similar. Si la mitad es dividir por 2, la tercera parte es dividir por 3. Entonces, la tercera parte de un número, lo mismo con cualquier letra. La tercera parte de un número, ¿sí? Miren que estamos basándonos en qué operación escribir, ¿no? De que no se va a poder escribir sumar ni restar, ¿sí? Porque la mitad es dividir, ¿no? Y por último, el cuadrado de un número. Acordémonos cómo se lee, por ejemplo, esto. Esto se lee 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir un número al cuadrado? Se escribe así. El cuadrado de un número. O el cuadrado de un número. O el cuadrado de un número. Espero que les esté pareciendo fácil porque vamos a subir el nivel en el siguiente video. Bueno, amigos, espero que... Bueno, muchachos, espero que como dijo el profesor Alex, les esté pareciendo muy fácil este tema de álgebra. Vamos a ver ahora lo que es reducción de términos semejantes. Cuando hablamos de reducir términos semejantes es tratar de poner los polinomios en forma de un monomio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por ejemplo, si tenemos menos 3a, menos 5a, menos 10a, lo que hacemos, como todos son del mismo signo, es dejar el signo y sumar los coeficientes. 3 más 5 más 10. Y la parte literal queda igual. La parte literal sí no cambia. Eso para tener en cuenta la reducción. Puede haber suma y resta también. No necesariamente van a ser siempre los valores todos positivos o todos negativos. En el segundo caso, reducción de dos términos semejantes de diferente signo. Se escriben, por ejemplo, está acá 6a al cuadrado b menos 2a al cuadrado b. Dejamos la parte literal igualita, queda a la 2b. Y miramos los signos de la parte numérica. Ustedes saben que 6 está positivo y 2 negativo. Entonces hacemos la diferencia y nos quedaría 6 menos 2, 4. Y el resultado sería 4a a la 2b. Ahora lo mismo con este, menos 15xy más 9xy. La parte literal no se modifica, se modifican los coeficientes. Menos 15 más 9 sería igual a menos 6xy. El caso 1, vuelvo a repetirlo. El caso 1 es cuando todos están positivos o todos están negativos. Entonces lo que se hace es dejar igual la parte literal y sumarlos todos. En este caso, si están todos negativos, 3, 5 y 10 daría 18a. Y si están positivos, lo mismo, se suman 2 más 5, 7 y se deja el signo positivo. La parte literal, por favor, tengan en cuenta que todos tengan la misma parte literal para poder hacer las operaciones. Si tienen una parte diferente, ya se reduce de otra manera. Se puede reducir en binomio o en trinomio.
Hablemos ahora del caso 3. En el caso 3 es reducción de términos semejantes con signos de agrupación. Ya hay más de 2 términos. Por ejemplo, si está de la forma A más, abre paréntesis, B más C, la regla dice que se elabora primero lo que está dentro del paréntesis, teniendo en cuenta el signo que lo antecede. Cuando un signo de agrupación está precedido por el signo más, se puede colocar todo igual como está porque no cambia nada. Pero cuando un signo de agrupación va precedido por el signo menos, es decir, está antes del paréntesis, entonces sí cambian todos los términos que estén dentro del paréntesis. Por ejemplo, 6A menos abre corchetes 9A menos abre paréntesis 3A más 9A, cierras paréntesis. Entonces, podemos resolver directamente lo del paréntesis o multiplicar signos. En este caso, menos por más da menos, menos 3A, y menos por más me da menos, menos 9A. Vuelvo a escribir el polinomio. 6A menos, abre corchetes, lo único que destruí fue el paréntesis. 9A menos 3A menos 9A. Entonces, este 9A lo puedo también eliminar con este menos 9A y dejar solo el menos 3A, pero lo vamos a hacer aquí pasito a pasito para que ustedes lo vean. Entonces eso es igual a 6A, como hay otro signo menos antecediendo los corchetes, vuelvo a cambiar todos los signos. Menos por más me da menos, menos por menos me da más y menos por menos me da más. Ahora sí, reviso partes positivas, las sumo y le resto las partes negativas. Está positivo el 6, está positivo el 3 y está positivo el 9. Si lo sumo, esto me da 18A y negativo solo está el menos 9A. 18A menos 9A es igual a 9A. Tengan en cuenta esto, los signos, la multiplicación de signos para que les vaya muy bien en este tema que sigue, que es expresiones algebraicas. Otro ejemplo paso a paso que ustedes lo pueden encontrar en sus guías. Menos 3A corchetes antecedidos por el signo menos, abre paréntesis, 1/4 de A más 3/4 de A, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, 1/2 de A más 1/2 de A. Por favor, tengan en cuenta que en este caso se hace primero lo de los paréntesis. Si yo sumo 1/4 más 3/4, me da 4/4. Si sumo 1/2 más otro medio, me da la unidad o 2 medios. Como sabemos que 4/4 es también la unidad, entonces reemplazamos y nos queda 1A más 1A. Cuando el coeficiente numérico es 1, solo se coloca la parte literal. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí no está el 1A ni el 1A, solamente está la letra A. Entonces, cuando el coeficiente es 1, siempre se deja solo la letra. Resolvemos ahora el corchete. Como está antecediendo es el signo menos, menos por más y menos por más. Y eso nos daría menos 2A. Ya puedo quitar el corchete y nos quedaría menos 3A menos 2A. Son signos negativos ambos, parte literal A. Sumo 3 más 2 y me quedaría que todo este polinomio, al suprimir los signos y resolver, me queda un monomio que es menos 5A. Ahora, si me preguntan cuál es el signo, negativo. ¿Cuál es el coeficiente? 5. ¿Y cuál es la parte literal? A. Para que lo tengan en cuenta. Vámonos a las actividades.
Por favor, yo les envié un audio porque como no les envié las páginas 134 a la 136, de pronto algunos compañeros se asustan que el trabajo es muy extenso o que muchas hojas, pero lo que quería que miraran de esas páginas es los valores, es decir, si las afirmaciones son verdaderas o si las afirmaciones son falsas. La primera pregunta dice, ¿todo binomio es polinomio? Yo les había escrito que un monomio es cuando tiene un solo término, que no está separado por signos. Un binomio cuando está separado por un signo, que puede ser más o puede ser menos, pero son dos términos. Todo polinomio es trinomio. Siempre que hablamos de polinomio, hablamos de 4 o más términos. Entonces, para que tengan en cuenta, monomio, un término, binomio, dos términos y trinomio, tres términos. Ahora, nos vamos al punto 2, donde dice determinen cuál es el coeficiente, el signo y la parte literal. Entonces, como les venía diciendo, voy a explicarles, por ejemplo, el i. En el i tenemos un monomio de forma cociente, es decir, está dividido en dos. Ahora, hablemos del signo. El signo sería menos, porque menos sobre más siempre nos va a dar menos. La parte numérica, como hay una división en dos, no podemos decir que el coeficiente es 2. El coeficiente sería un medio. Es que acá arriba, como les decía, cuando es 1 no se coloca, pero para la parte de coeficiente siempre es un medio. Ahora, parte literal. La parte literal sí sería x a la 3, y a la 2. Entonces, hablando del i, les recuerdo, el signo es negativo, el coeficiente un medio y la parte literal x a la 3, y a la 2. Lo mismo hacen ustedes con los diferentes monomios que están ahí en el punto 2. Ahora, la actividad 3. La actividad 3 ya lo habíamos visto en el video anterior. ¿Cómo aumentamos en 1 una cantidad? Una cantidad cualquiera para aumentarla, es decir, sumar. Entonces podemos colocar cualquier letra del alfabeto más 1. Y ese sería un número aumentado en 1. Ahora, el siguiente dice el doble de un número. Ya nos lo explicaron ahorita en el video también. El doble de un número siempre es una multiplicación por 2 de cualquier letra cuando nos estén hablando de enunciados algebraicos. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna, ok, sigamos. El triple de un número aumentado en 2. Entonces aquí ya les piden dos operaciones. Primero, cuando es el triple de un número, tienen que multiplicar la letra, por ejemplo, x, 3x sería el triple de un número. Pero como después dice aumentado en 2, entonces sería 3x más 2. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo con otra letra. Lo mismo pasa con el cuadrado de un número. Entonces es una letra con potencia 2, que quiere decir al cuadrado. Ahora, el doble del cubo de un número. Como es el doble del cubo, cuando dice el doble del cubo ya sabemos que esa letra estaba elevada a la 3.
Si yo digo con la X, entonces sería, por ejemplo, 2x a la 3. Ese sería el doble del cubo de un número. Ahora, 5 veces el cubo más 3 veces el cuadrado del mismo. Aquí ya hay 3 operaciones, 2 productos y una suma. Estamos hablando del f. 5 veces el cubo de un número, si yo lo hago con la letra A, por ejemplo, sería 5a a la 3 más 3a a la 2. Para resolver 5 veces el cubo de un número más 3 veces el cuadrado del mismo. Nos vamos para el punto 4. Una pregunta. Pregunte. ¿Que solo se le pone la A, no se le puede poner otra letra? Cualquier Porque, o letra. sea, porque casi todas las letras, Si ustedes ven en las pero matemáticas, casi todos utilizan la X y la Y cuando están hablando de dos números diferentes. Pero cuando hablan de un solo número, casi todos utilizan la X. En otras aritméticas utilizan mucho la A. Pero como les decía ahorita que vimos el video, en el hipervínculo, perdón, esos videos los pueden ver ustedes porque en la guía están los enlaces. Ustedes entran al internet, a Google, colocan esa dirección y pueden ingresar a cualquiera de los videos. Creo que no alcanzamos a ver el otro video, pero sí los pueden ver. Aquí hay 2 videos con enlace para que por favor miren lo de las expresiones y las reducciones algebraicas, donde se les explica paso a paso. Ahora, clasificar las siguientes expresiones en monomios, binomios, trinomios o polinomios. Ayer le decía a uno de sus compañeros, siempre que haya números y letras, pero no estén separadas por ningún signo, es monomio. Cuando ya hay un signo que la separa, por ejemplo, en este caso el C, x por y más 5, ahí sería binomio, porque xy es uno y 5 es otro. Por ejemplo, el E. En el E ya encontramos un polinomio porque tiene 4 términos. Es decir, está separado por 3 signos. Entonces, si solo hay un signo, es monomio. Si está separado por un signo, es binomio. Y si está separado por 2 signos, es trinomio, como el D. Y si está separado por 3 o más signos, se llama polinomio. Acá el punto quinto, que muchos me lo han preguntado por WhatsApp. En el punto 5 es de relacionar. Entonces, es revisar que tengan la misma parte literal, aunque cambien los signos y coeficientes. Entonces, por ejemplo, Valerie, para el primero, 4 tercios de xy a la 2, ¿cuál sería el término semejante? el 2, 4 tercios x a la 2y. El término semejante, no, Valerie. Es muy parecido. ¿Profe, puedo yo? A ver, cuéntame. La A con el 3. La A con el 3. A ver, le explicamos a Valerie. Valerie, si ves que las letras son xy a la 2 y la 3 también tiene xy a la 2. Lo que cambian es el signo y la parte numérica. Tengan en cuenta eso. Deben tener la misma parte literal para que los términos sean semejantes. Ok, Julián, para el último, menos 1/8 de x a la 2, y a la 2, z a la 2. La D con la 4.
Ok, la D con la 4, porque el 4 tiene las mismas No, letras, aunque cambie el número. Muchachos, entonces, espero que les rinda esta actividad, pues ustedes saben que está bastante corta, solamente es una hoja de actividad. Les recuerdo que tenemos el grupo de Mathematics séptimo para resolver cualquier duda o inquietud. Ustedes Profe, me mandan el pantallazo y con una mucho gusto lo resolvemos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, tengo clase. profe, Cuénteme, profe, teacher. yo tengo una pregunta. En el 9, ¿cómo se hace? En el 9, plantea ¿Qué se una tiene que expresión algebraica que exprese el volumen del siguiente arreglo de cubos. Al inicio les decía que el volumen es el arreglo de largo por ancho por alto, ¿cierto? Sí, señor. Siempre que hablemos de volumen es largo por ancho por alto, es decir, tres expresiones que se multiplican. Ahora, los tres primeros cubos tienen lado X, es decir, X por X por X. El siguiente cubo tiene lado 2X, es decir, 2X por 2X por 2X. Y el último tiene lado 2X, alto 2X y ancho 3X. Ese sí cambia. En ese, por favor, multiplican los tres términos y luego los suman para hallar la expresión algebraica total del volumen de estos cubos. Es decir, sería x a la 3 más x a la 3 más x a la 3 más 8x a la 3 más 12x a la 3. Y al sumar todos esos les va a dar el volumen de la expresión número 9. Bueno, muchachos, un feliz día para todos. ¿Perdón? Profe, Profesor, una pregunta. Katie, ¿me llamas? y lo mismo, Sí, señor. Cuéntame, Entonces, en Katie. el punto 9, el cubo pequeño quedaría Cubo 3 pequeño por 3 quedaría elevado a la 3. x a la 3, sí, porque se multiplican las 3x. Pero como está 3 veces, lo pueden hacer de una vez ustedes 3x a la 3, o si quieren, lo pueden hacer sumando x a la 3 más x a la 3 más x a la 3 más 8x a la 3 más 12x a la 3. Profe, y lo mismo en el 8, Estos son los en el resultados del punto 8. cubo, ¿cierto? A ver, en el 8 son áreas. Acuérdense en que el 8 entonces, cuando hablamos de áreas, la multiplicación es de dos términos. Puede ser largo por ancho o base por altura. Por ejemplo, en el D sería el área del cuadrado más el área del rectángulo. El área del rectángulo les daría 3x y el área del cuadrado les daría y al cuadrado. Suman estas dos para hallar el área del D. Entonces, Profesor, al realizar el proceso, digamos, de la A, se debía colocar B por A. Entonces, era X por 2 y el total era 2X. sí, señorita, así es. El área del A sería 2x. El área del B sería x a la 2. Y el área del C sería El C, xy. XY. Y en la de D, 3 por 3 por x más y a la 2. 3 por X más ya la 2. Sí. Bueno, muchachos, espero entonces antes del sábado todas las actividades en la plataforma Edmodo. Un feliz día para todos. Dios los bendiga. Gracias.